Vale, pues seguimos. Tenemos un viñedo joven, bien formado, pero tenemos la suerte de que no ha caído granizo, bien, por tanto no tenemos que aplicar lo que nos ha explicado Leonor, no tenemos sequía, bien, podemos obviar lo que nos ha explicado Jesús, pero estamos en unas latitudes en que nos faltan horas de frío. Esto ya empieza a pasar, de momento empieza a pasar, ya pasa hace tiempo en Canarias, pero ¿no? Aprovechando los refranes, cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Por tanto, queríamos en este congreso invitar a Jorge. Jorge ahora se va a presentar. Como he empezado tuteándose a todos, pues ya sigo así. Jorge es de Canarias y uno de los problemas que afronta es justamente esta falta de horas de frío, y vamos a ver qué estrategias está utilizando para dar respuesta a esta limitación. Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, la primera vez que cojo algo como esto, así que vamos a ver cómo funciona. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por venir, por organizar todo esto. Es un placer para nosotros estar aquí. Es interesante también comprender que nosotros de Ibérico tenemos poco, la verdad. Más bien de otras cosas, pero está bien llamarlo Congreso Ibérico. Y nada, venimos a hablar un poco sobre la realidad de Canarias, que la realidad de Canarias probablemente no sea simplemente actual, sino más bien histórica. O sea, la falta de frío en Canarias no es un problema que nosotros estemos viendo en los últimos años, es un problema que probablemente desde las generaciones muy antiguas siempre han visto. Yo formo parte de una familia, a mí no me gusta decir viticultora, porque en realidad la viticultura en Canarias no ha sido un ejercicio como tal, sino más bien una familia agricultora. La agricultura siempre ha sido un ejercicio de subsistencia y un ejercicio de poder abastecer tu casa de insumos, ¿no? Ya no solo vino, sino también pues, vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo provengo de un pueblo muy pequeñito en el norte de Tenerife y bueno, la viticultura siempre nos ha rodeado, ¿no? Yo no sé si esto funciona o no. ¿Hacia dónde tengo que disparar? Es en el... Sí, paso un ordenador y punto. Dime. Ah, que lo tienes congelado. Ahí está, vale. Bueno, pues esto es como muy... ¿Dónde? ¿Aquí? A la derecha, sí. Ok, perfecto. Vale, esto es como muy básico en realidad, porque al final pues todos estos cuadros técnicos son bastante básicos. Todos comprendemos que pues necesitamos entre 100 y 450 horas de frío aproximadamente para que las plantas de viña descansen, acumulen energías, acumulen almidón, sacarosa, etcétera, 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 todo lo que ya hemos explicado. Y bueno, aquí hay unos efectos que inciden a través de esta influencia del frío, ¿no? Que son básicamente el de tener todo su metabolismo, entrando en un periodo de descanso. Esta parada invernal supuestamente es muy importante. Este periodo de descanso se deben a temperaturas menores a 10, 9 grados. Y después los otros efectos positivos que tienen, evidentemente, es limpiar todos estos agentes provocadores de enfermedades de plagas y limpiar todas estas formas de resistencia, ¿no? Esto, evidentemente, en Canarias pues, existe poco. Y aquí les he puesto gráficos de 2 años completamente distintos para que podamos entender un poco cómo es la meteorología en el archipiélago canario. Y el láser, entiendo que... ¿Dónde está el láser aquí? Ah, aquí, ok, perfecto. Vale, pues esto es una distribución semanal durante todo el año, 51 semanas, y esto es una distribución mensual, como podemos ver los meses, de los años 22 y de los años 23, ¿no? Año 22, año supuestamente fresco. Yo creo que ya viendo las temperaturas de fresco, para ustedes probablemente sea poco, pero para nosotros es bastante fresco. Y año 23, que probablemente ha sido un infierno en cuestiones de temperatura, ¿no? Hablando de falta de frío, yo creo que en vez de enfocarnos durante todo el periodo productivo, nos enfocaremos más en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y como observamos aquí, pues teniendo octubres con 35 grados, teniendo de temperaturas máximas y de temperaturas medias por encima de 25 grados, y noviembres y diciembres pues también bastante altos, pues podrán entender que es difícil para las viñas
poder recuperar todas estas reservas y poder tener una brotación efectiva, ¿no? Lo que más se puede parecer a un año normal y corriente quizás sea esto, que junto a las temperaturas tenemos un valle de precipitaciones bastante prolongado durante todo el ciclo productivo de la viña, con lo que conlleva una bajada en la producción, una bajada en el vigor, etcétera, etcétera, como bien comentaba anteriormente Jesús. La disponibilidad hídrica durante el ciclo es bastante limitada y lo que no es normal es lo que vimos en 2022 de tener un septiembre con tantas precipitaciones, ¿no? Estas precipitaciones tan altas, condicionadas con humedades relativas evidentemente tan altas, pues también van a poder condicionar el ciclo de cultivo y van a poder condicionar la producción, ¿no? Entonces, lo normal sería tener estas precipitaciones en este cuadradito, lo normal, eso pues ya cada vez pasa menos. Hoy en día, desde final de vendimia hay acumulados 58 litros de lluvia, es bastante poco, la verdad, siendo 2024 un supuesto año normal. Pero bueno, y lo normal en el ciclo productivo es pues tener estos valles y no tener estos picos de temperaturas, ¿no? Así que, bueno, eso, antes de empezar a hablar un poco de todos los temas más casos prácticos, yo he querido traer más casos prácticos que hablar simplemente de la falta de frío, sino cómo esa falta de frío influye en la practicidad, básicamente, de la viticultura en Canarias. Y primero que todo, pues tenemos que saber dónde estamos, ¿no? El enfoque o el trasfondo climático y la localización de nuestro archipiélago, que me hace gracia que en el resto de presentaciones siempre nos hayan puesto en un cuadradito aquí o aquí. A mí me gusta más ponerlo así, la verdad, sinceramente. Ese cuadradito parece como que hay un muro y no lo hay, no estamos tan lejos. Pero climáticamente hablando sí lo estamos, ¿no? Aquí pues estamos como a 40 grados norte aproximadamente en el PND. Pues Jerez, Cádiz está a 36 y nosotros pues estamos a 28, ¿no? Esto evidentemente va a condicionar la capacidad productiva de nuestra región. Muchas veces pensamos que algunos factores climáticos pueden ayudarnos y factores geológicos también y de relieve pueden ayudarnos a producir vinos en regiones en las que supuestamente no entran dentro de estos técnicos anillos de producción que existen en el mundo. Le puede pasar a Sudáfrica con su influencia oceánica, le puede pasar a las zonas de altura en Salta, en Argentina, con su influencia en la altura, y nos pasa a nosotros, que también estamos pues, un pelín fuera y por debajo de estas latitudes, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues la pregunta es cómo es posible tener en Canarias ciertas características climáticas que nos permitan producir algo de uva, teniendo tan solo 97, 100 kilómetros de distancia, uno de los desiertos más cálidos del mundo, que es el desierto del Sahara, ¿no? El primer factor fundamental probablemente sea la influencia de la circulación atmosférica, pero quizás los dos factores más importantes son el anticiclón de las Azores, que genera los conocidos vientos alisios, y el relieve de nuestras Islas Canarias, ¿no? Y eso lo vemos un poco mejor aquí. Bueno, aquí ya, yo no voy a poner a España continental en un cuadro, se pueden imaginar que están como aquí arriba, y aquí está pues el Marruecos y el Sáhara Occidental, ¿no? Este anticiclón de las Azores del que hablábamos anteriormente aquí, bueno, pues básicamente es un anticiclón de bajas presiones que lo que hace es que toda esta corriente norte del hemisferio norte, que circula de esta manera, pues desvíe los vientos que vienen desde el Golfo de México, desde el Caribe, que normalmente son vientos cálidos, y con ese anticiclón pues desvía los vientos hacia el norte, enfriándolos todavía más, o los desvía hacia el sur, trayendo esos vientos fríos hacia Canarias, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que Canarias son las primeras estructuras, o las segundas después de Madeira, estructuras geológicas más grandes o más altas del archipiélago del Océano Atlántico, por donde esos vientos pasan y evidentemente pueden generar unas condiciones de frescura muy importantes para el desarrollo de la agricultura, ya no solo la viticultura, sino la agricultura en general, estando incluso al lado de este gran desierto del que hablábamos, ¿no? Estos vientos alisios que llevamos nosotros, que soplan del noreste, o sea, vienen así, básicamente, tienen una regularidad durante los meses de verano. Esto, por lo tanto, como comentábamos anteriormente, con las temperaturas, con el balance de temperaturas, si nosotros no tenemos descanso y podamos la viña, esta viña tiende a brotar rápidamente.
Entonces las acumulaciones de integrales térmicas efectivas al principio del ciclo son muy grandes. Aquí estamos hablando de que si tenemos temperaturas medias de 20 grados en marzo o en abril, ya estamos acumulando 10 grados por día, que es bastante. Pero sin embargo, estas integrales térmicas después se ven disminuidas durante el verano, porque la regularidad de estos vientos alisios en los meses de verano impiden que las temperaturas suban tanto, ¿no? Al final, esa temperatura media durante el año es bastante constante y nuestras integrales térmicas eficaces pues, se ven bastante reguladas durante el ciclo, haciendo que los ciclos de maduración de la viña al final sean mucho más largos de lo habitual, ¿no? En invierno, sin embargo, estos vientos alisios alternan con la llegada de masas de aire tropical desde el Sáhara. Nosotros lo llamamos calima, no sé si a ustedes o algo les suena esto. Y estas calimas nos provocan estos excesos de temperatura, ¿no? Aquí. Y bueno, disminución de humedades relativas también, ¿no? Ayer mismo, ayer no porque ayer llegué aquí, antes de ayer, durante el día teníamos 33 grados y durante la noche granizaba. O sea, esto es un poquito contraproducente, ¿no? Y esto es un poco, pues, el efecto del cambio climático generalizado que existe, ¿no? El otro factor fundamental que ayuda a estos vientos alisios es el relieve. Para mí probablemente es mucho más importante que los propios vientos. Si no tuviésemos relieve, estos vientos pues, pasarían de largo y seguiríamos siendo desiertos. Es un poco lo que le pasa al Sáhara, que al venir del noreste, estos vientos pasan pues, por el Sáhara, pero siguen de largo. Y sin embargo, este relieve a nosotros sí nos permite captar todos estos vientos y generar este mar de nube en este frente de inversión, ¿no? Este frente de inversión oscila su influencia entre los 1.200 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar y eso nos permite que debajo de este rango de alturas podamos tener un clima mucho más venéreo para cultivar. Este es básicamente el efecto tampón contra el frío, básicamente, ¿no? O sea, el frío nosotros no lo podemos controlar, no tenemos neveras para meter las plantas y luego sacarlas en enero y podarlas y seguir produciendo como quisiéramos todos según los libros dicen. Así que esto es un poco más práctico, ¿no? Y esta capa de foco de inversión se ve acompañada por una capa más cálida y seca, que se llama la inversión térmica del alisio, que se encuentra justo por encima, que es esta de aquí, ¿no? Esto verde es la vertiente norte, esto gris es la vertiente sur, y esto es muy importante porque nos permite que en un mismo día, en un 31 de diciembre, podamos tener una cara norte de las islas con 14 grados de temperatura, que probablemente para ustedes un 31 de diciembre es magnífico, y una cara sur con 30 grados de temperatura, que probablemente sea mejor, ¿no? Y esto es lo que nos permite que el norte se pueda cultivar o se pueda generar agricultura o viticultura a lo largo prácticamente de todas sus diferentes altitudes, y en el sur tengamos que enfocar nuestra viticultura a una viticultura más de altura, ¿no? Esta viticultura de altura, evidentemente, se va a ver condicionada por este mapa. Este mapa es el mapa de diferentes canales de distribución de agua, de riego, y como podemos ver aquí, las distribuciones de agua de riego tienden a ser bastante costeras, ¿no? Porque es donde está la población y evidentemente aquí lo que interesa es surtir agua a la población y no a la agricultura, porque nunca se había considerado como tal. Entonces, esta altura de la que estábamos hablando para vencer el problema de nuestra latitud se ve absolutamente condicionada por la disponibilidad de agua de riego, 100%, ¿no? No, por mucho que tú como agricultor pidas que te pongan una agua de riego a 1.200 metros de altura, no te la van a poner porque el coste de la inversión es suficientemente mayor como para que no sea interesante. Y otra cosa fundamental, por encima de los 1.000 metros de altura, todo esto es corona forestal, que hace 2 años se quemó toda, y supuestamente es espacio natural protegido. Entonces, se acabó. Básicamente, lo que quiere decir con esto, Tenerife es una isla de 2.000 kilómetros cuadrados, donde el 58% de su superficie es espacio natural protegido, supuestamente no se puede edificar y prácticamente no se puede hacer nada más. Es un espacio natural protegido repoblado en los años 50 y en los años 60, se repoblaron todos los bosques a densidades mucho mayores, generando mayores escorrentías, generando mayores erosiones y por lo tanto menor abastecimiento de la bolsa interna de agua que se nutre de estos vientos alisios, por lo tanto mayor demanda hídrica, menor disponibilidad de agua. Es lo que pasa hoy en día en Canarias, ¿no? Que es un poco lo que hablamos con esta lluvia horizontal que nutren los acuíferos internos y es la única posibilidad que tenemos nosotros de tener agua en la isla. Nosotros no tenemos una tubería que nos conecte
con la España continental para tener agua. Tendría que tener un diámetro bastante grande, porque al final en ese 42% restante de la isla, hoy en día vivimos 1.200.000 personas y recibimos una media de 9 millones de turistas al año. O sea, es bastante difícil de sostener. Pero bueno, entremos en la cuestión del frío, que es más interesante, y aquí he querido hacer un caso práctico con una parcela que quizás está a mitad entre los casos más drásticos, tanto de altura como de costa. La costa evidentemente puede recibir o recibe temperaturas medias mucho más elevadas. En Tenerife existen las 5 zonas Winkler, en una isla tan pequeña como Tenerife, y mucha diversidad de micro y mesoclimas, y esto nos provoca que sea muy difícil de entender verdaderamente lo que queremos explicar hoy, ¿no? Así que he decidido coger esta viña, que está entre 570 y 640 metros sobre el nivel del mar, al noroeste de la isla de Tenerife, influencia de los vientos alisios, y es una finca que utilizamos cuando hicimos el curso de poda allá, ¿no? Y con variedades locales, Tintilla, Oso Negro, Vijariego Negro y Bastardo. Con todo lo que esto conlleva, porque al final estas variedades, pues, como ustedes saben, Canarias nunca sufrió filoxera, nunca tuvimos esa afección de la filoxera, que está muy bien, pero a su misma vez no hubo nunca este desarrollo clonal o este desarrollo vitícola que existió en el resto del mundo con los viveros, y hoy en día la capacidad de mutación de la viña, al ser tan alta, hoy en día la cantidad de virus que existen en las islas también pueden ser un factor fundamental en la capacidad de brotación y en la capacidad productiva de las viñas, y probablemente no solo el frío, ¿no? Así que es muy interesante analizar estas diferentes variedades por separado, ¿no? Aquí lo que quise poner fueron más datos climáticos y hablar un poco sobre esta influencia del frío y cómo puede afectar en la brotación y en el desarrollo de nuestros viñedos, y con diferentes conceptos, ¿no? El primer concepto de todo es la influencia de la calima en la temperatura y el reposo invernal, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí dividido, esta primera tabla es el mes de octubre de 5 años diferentes, 19, 20, 21, 22 y 23, pero como pueden ver, más o menos las temperaturas casi siempre son bastante similares. No quise coger un rango de años mayor, porque al final me estaba dando cuenta más o menos que durante estos 5 años ya se comportaba más o menos climáticamente todo igual, y estamos viendo cómo en octubre tenemos temperaturas máximas absolutas de 34 grados, temperaturas medias de 18,8. Esto, pues probablemente, como ustedes comprenderán, es muy difícil para generar un descanso en la viña, y esto se debe, pues, un poco por la influencia de la calima de la que hablábamos, ¿no? Con estas temperaturas los vientos alisios que soplan en el norte paran, los vientos subtropicales del Sahara entran en Canarias, aumentan las temperaturas, disminuyen las humedades relativas absolutas y no permiten a la viña descansar. Esto se ve traducido en brotes apicales que pueden incluso hasta generar racimos, granar racimos, con todas las consecuencias de desgaste de reservas, ¿no? De carbohidratos, de almidón, etcétera, etcétera. Esto también es interesante comprenderlo a través de sus precipitaciones, un poco lo que hablábamos de la demanda hídrica. Precipitaciones efectivas muy por debajo de las precipitaciones verdaderas que existen. Esto quiere decir que que las lluvias son muy intermitentes, tienen muy poca descarga, y la efectividad de estas precipitaciones, pues, es bastante despreciable, con lo que conlleva otra vez la capacidad que tenga o no la planta de poder atraer esto para generar reservas, ¿no? Y esto, pues, con su demanda de la ET0, ¿no? Las demandas de ET0 suelen ser superiores a las precipitaciones. Es otro gran problema para que la planta pueda descansar con ausencia de frío. Y bueno, este es un mes muy seco, lo normal más o menos es tener esto. Este año tenemos bastante parecido al año 2019, pero como podemos ver, estamos muy por debajo de las supuestas demandadas, ¿no? A nadie creo que se le ocurriría regar después de vendimiar, pero creo que son cosas que podemos estar planteando aquí, ¿no? Y luego las temperaturas mínimas, que quizás es lo más importante y por lo que estamos dando esta charla hoy. Temperaturas mínimas absolutas de 10,9, eso significa que hay una hora al día que pueda tener 10,9 grados. Lo interesante es ver las medias, y las medias son de 14,6. O sea, podríamos estar diciendo que podríamos calcular integrales térmicas eficaces en periodos de reposo.
que es bastante gracioso, ¿no? Si vamos a noviembre, que supuestamente debe ser más frío, nos encontramos pues bastantes similitudes, mínimas absolutas, bueno, ok, de 9,1, aquí podemos estar un poquito más felices, pero no creo que tenga sentido estarlo. Temperaturas mínimas medias de 13, de 12, pues no hay descanso de la viña en noviembre tampoco. Y en diciembre, pues temperaturas mínimas absolutas de 7,9, de 7,6. Esto es en un caso medio, 570, 600 metros de altura. A 1000 metros podremos encontrar temperaturas menores y la brotación será mejor, pero a 1000 metros podemos encontrar temperaturas durante el ciclo mayores, el déficit hídrico es mayor, el vigor es menor y no nos serviría. Entonces hay que jugar un poco entre medio de todo esto, ¿no? Y al final, como resultado final, es si la altura puede ser o no un factor fundamental para estas brotaciones en nuestra viticultura, ¿no? Cabe recordar que esta parcela es la parcela más alta de Europa, lo hablábamos anoche, es de un viticultor, bueno, lo trabaja un viticultor que se llama Gabriel, que es muy buen viticultor, está en la zona sur de Tenerife y estamos hablando de 1687 metros sobre el nivel del mar. Es mucha altura, supuestamente entenderíamos que las noches son más frías, entenderíamos incluso que hay ciertos periodos de helada. Estando en vertiente sur tenemos problemas de vigor, entonces al final tenemos que contraponer si queremos que brote todo bien o si verdaderamente queremos tener un balance o un equilibrio en nuestra viticultura, ¿no? Ese es un poco el concepto. Y eso lo vemos aquí. Esto es la misma finca, esto es en La Palma, en la isla de La Palma. Aquí en vez de estar hablando de 1600 metros, hablamos de 1400 metros. La zona de Punta Gorda es la zona noroeste de La Palma. La zona de Punta Gorda geológicamente tiene suelos muy arcillosos y suelos muy antiguos, mayor capacidad de retención hídrica. Entenderíamos que mayor vigor, pero aquí damos cuenta que aquí no hay vigor ninguno, ¿no? Estos son caras que miran al sol y estos son caras que miran a la sombra. Plantaremos entonces en la sombra para tener mayor vigor, siendo conocedores de que probablemente durante el ciclo tendremos mayores problemas porque las humedades relativas siempre están por encima del 85%. Entonces, si queremos hablar de viticultura orgánica, probablemente esto será mucho más sencillo, pero el equilibrio de las plantas o el balance de las plantas será bastante más complejo, ¿no? Y otra de los factores fundamentales y del que estamos hablando es la propia hora de frío, ¿no? Esto verde que ven aquí atrás es rebrote, todo. Entonces, ¿cuándo decidimos que podamos? Esto es bastante complicado, ¿no? Porque al final la caída de hojas genera carbohidratos, genera almidón, genera otras reservas y esto puede ser muy importante para la buena brotación de la viña, pero sin embargo nuestro problema no es solo y simplemente la brotación en las puntas, que es lo que hablábamos también ayer, de que ustedes muy rápidamente han normalizado la brotación apical en invierno. A nosotros es algo que nos ha pasado siempre y esto probablemente para ustedes sea bastante preocupante. Sin embargo, aquí esto es una viña en cordón trenzado, que es una viña tradicional de la zona norte de Tenerife, que tiene 80 y algo años plantada. Sin embargo, aquí las condiciones de sequía que generan mayor ácido abscísico no son capaces de frenar este desarrollo y el desarrollo sigue condicionando el desgaste energético y la pérdida de reservas por parte de la planta. Esto es contraproducente con los resultados que obtenemos. Esta era una viña que recuperamos este año, que llevaba 2 años abandonada. Son 3.000 metros cuadrados de superficie y hemos logrado rendimientos de 4.500 kilos por hectárea. Entonces, al final es difícil comprender por qué con tanta problemática podemos tener tan buen supuesto equilibrio de producción, ¿no? Y todo esto bueno, se ve condicionado evidentemente por lo que hablábamos de la capacidad productiva. Lo primero y más importante es la luz solar efectiva en el desarrollo de inflorescencias en las yemas para el futuro año. Y esto se puede ver condicionado, esto no está demostrado, pero les invito a los doctores si quieren investigar sobre esto. A nosotros pues nos encanta hacer proyectos en colaboración y me gustaría o nos gustaría saber si el comienzo del ciclo vegetativo con horas solares más bajas, porque las temperaturas medias son altas y el ciclo arranca desde que podas, puede influir en la luz solar efectiva para el desarrollo de las inflorescencias de las yemas. Y esto pasa por esta influencia de los vientos alisios, ¿no? Aquí estamos a esos 1.200, 1.800 metros de altura. Este es el Teide, que es el pico más alto de España. Y debajo de aquí se desarrolla la viticultura, se desarrolla la agricultura con una influencia de esa luz efectiva mucho menor. Yo no sé si esto
puede estar influenciando en el desarrollo de las inflorescencias del año siguiente. Y ya no solo eso, sino podando un 15 de enero y brotando un 10 de febrero, teniendo horas solares mucho menores, podemos tener un problema de productividad en las yemas para el siguiente año, ¿no? Quizás la pregunta sea si podamos más tarde para tener horas solares más efectivas. Esto nos ayudaría a producir más o no, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales son las prácticas culturales, siempre lo hemos hablado, su poda en verde, el deshojado. Esto puede hacer que tengamos mayor captación de luz y una mayor productividad. Yo no sé si esto está demostrado en nuestras condiciones, precisamente por esa influencia de los vientos alisios, y luego esta influencia de la brotación a través de un consecuente vigor en la vara, ¿no? Esto puede verse, evidentemente, influenciado por estas temperaturas de invierno, y esto pasa mucho en una variedad como la malvasía, que lo hicimos hace unos años, hicimos un análisis básico de brotación, que lo podemos ver aquí. Distribuimos una finca con diferentes bancales, terrazas, y las podamos con diferencia de fechas, desde diciembre hasta principios de febrero, para ver cuáles eran sus brotaciones y cuáles eran sus fructificaciones, ¿no? Esto es como si fuera una vara, ¿no? Y estos pues son las brotaciones y las fructificaciones, y como resultado final obtuvimos algo así. Las mejores brotaciones en los pulgares, porque la malvasía se poda a Guyot, son en la última poda, en la poda más tardía. Entonces, al final, nosotros no dejamos un pulgar y una vara, porque muchos pulgares no brotan las dos yemas, y siempre se deja una cabeza con más pulgares que varas, para si algún pulgar solo brota una, estás condenado a dejar ese pulgar de nuevo, y las que broten dos, pues tendrás una vara de producción y un pulgar de reposición, ¿no? Eso no siempre pasa, pero sí podemos saber que en podas más tardías los pulgares de reposición responden mejor y la cabeza de cortes es menor y el trabajo negativo hacia la planta es menor. Esto, a la vez, nos corresponde a que el peso de vendimia y el número de racimos según épocas de poda en las podas tardías es mayor, por lo tanto, mucho más positivo, hablando siempre de rendimientos de 3.000 kilos por hectárea, no más. Esa es la realidad. ¿Qué pasa con todo esto? Al final, esas horas de frío que no tenemos nos obligan como región vitivinícola tradicional a tomar ciertas decisiones. La primera de todas es una influencia colonizadora. O sea, la viña no existía en Canarias, la viña en el siglo XV llega por la simple y llana razón de elaborar vino para cristianizar y evangelizar la zona, pensando que probablemente fuera bastante similar a elaborar vino en la cuenca del Mediterráneo. Y cuando llegaron los primeros productores de vino a Canarias a hacer vino, probablemente se dieron cuenta de que esta sistemática no era verdaderamente interesante y efectiva en Canarias, y se empezaron a adoptar diferentes sistemas de conducción, ¿no? El vaso en la zona sur de Tenerife, por la influencia colonizadora castellana, el parral en la zona noroeste de Tenerife, por la influencia noritaliana y portuguesa, los sistemas libres de conducción en la zona sur de Tenerife y en la zona de La Palma, en la zona de Taganana también, en el noroeste de Tenerife, los sistemas en vasos adaptados, de alguna manera, en la isla del Hierro, y los sistemas de cordón trenzado, en el Valle de la Orotava, ¿no? Parral bajo y, bueno, vasos, ¿no?, en la isla de La Palma. ¿Esto al final qué implica? Mayor número de yemas por metro lineal, básicamente. ¿Y por qué queremos meter mayor número de yemas por metro lineal? Porque las temperaturas efectivas no nos permiten un descanso óptimo de la viña y tenemos que tener producciones suficientes para que esto sea rentable. Al final aquí estamos metiendo 75.000, 90.000 yemas por hectárea y estamos teniendo rendimientos de 4.000 kilos hectárea. Ese es un poco el concepto final, ¿no? Al final, los conceptos de poda de respeto a veces se aplican y otras veces no. En el cordón trenzado, podar con madera de respeto probablemente sea un problema para la poda del año siguiente. En los parrales, podar con madera de respeto probablemente sea un problema para los años siguientes, pero si tú logras avanzar las viñas en tan poco tiempo tanto, los cortes hacia atrás pueden ser mucho menores, las heridas de entrada de poda al final son menores, y esto es un poco ese juego de trabajo, ¿no? Aquí se puede ver pues en Taganana, se puede ver en la zona sur de la isla, y se puede ver en cómo los parrales y cómo los cordones trenzados tienen la raíz en un sitio y el sistema productivo acaba estando a 20-25 metros de distancia, ¿no? Y luego tenemos los sistemas pues, más tradicionales, pues, en los que verdaderamente yo aconsejo
hacer podas cortas, aseguras el flujo de savia y aquí lo podemos ver. Años anteriores no se hicieron podas cortas y brotaron únicamente las yemas apicales, con lo que conlleva un corte del flujo de savia. Años como este, que empezamos a hacer podas cortas, pues tenemos los dos brotes y por suerte tenemos un vigor en la yema inferior y podemos continuar el flujo de savia. Esto a 70.000 yemas por hectárea también tenemos esta producción. O sea, al final hay que meter más yemas por hectárea, probablemente habría que aumentar la densidad de plantación para evitar competencia de los pulgares dentro de una sola planta para evitar la agrotonía, pero esto va a depender 100% de los rendimientos medios dependientes a los cultivares. Y otra forma pues son las podas mixtas en los sistemas tradicionales, ¿no? El 2+4, la famosa pistola que hablaba Rock, que se utiliza mucho en los parrales. Esto, aunque vean mucha uva, son 3.000 kilos por hectárea, no es más. O los sistemas de cordón trenzado en los que hablaba que no se respeta la madera, no se deja madera de respeto porque si esto no brota, se tira para atrás y se deja otro pulgar nuevo. Las podas en verdes se ven condicionadas. Evidentemente, si esto es un sistema que avanza hacia la parte apical, todo lo que es el rebrote de atrás, pues cuando tenga vigor tienes que ir dejándolo para ir reponiendo, para tener producción durante toda la longitud de la cepa y el resultado final sería algo como este. Así que más o menos eso es lo que yo tengo que explicar. Es difícil comprender una viticultura con tan poco frío, pero a la vez es fascinante comprender cómo con todos estos problemas que probablemente ustedes están empezando a ver en la península desde hace 2 o 3 años, esta viticultura puede tener viñas con 90, 100, 120 años y pueden seguir produciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, no solo por la explicación realmente interesante cómo el frío modifica la crotonía de la vid, sino también para que mejoremos y añadamos al Congreso Ibérico Balear Canario de poda en los siguientes años.